Hola, espero que te encuentres bien. Te doy la bienvenida al curso de estática y el tema que veremos hoy es componentes rectangulares de un vector en R3, es decir, en 3 dimensiones. Así que, comencemos. Antes de continuar, el ejercicio que voy a resolver en este video se encuentra en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática, del autor Beer, y es la 9ª edición. El ejercicio que voy a resolver en este video es el 2.73. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder darle solución a nuestro problema? Lo primero que vamos a hacer es analizar las componentes rectangulares del cable. Lo segundo va a ser proponer las ecuaciones que nos van a ayudar a poder darle solución al problema. Y lo tercero es calcular los ángulos directores, que es lo que nos pide el problema. Antes de que empecemos a resolverlo, quiero avisarte que el proceso que voy a seguir aquí va a ser por medio de funciones trigonométricas y va a estar dado por mucha geometría, con el fin de que cualquier persona que vea este video lo entienda sin necesidad de tener tanto conocimiento sobre 3 dimensiones o trabajos en el espacio. En ese sentido, lo voy a explicar paso a paso y mediante geometría con un poco de trigonometría para poder hacerlo un poco más fácil de entender. De igual modo, posteriormente iré haciendo algún video explicando con muchas ecuaciones donde vamos a proponerlas y ya a partir de ahí vamos a sacar los despejes que nos van a dar los mismos resultados que en este video. Y ahora sí, comencemos. El ejercicio nos dice lo siguiente. Una placa circular horizontal se sostiene mediante 3 alambres que forman ángulos de 30 grados respecto de la vertical y se encuentran unidos a un soporte en D. Si se sabe que la componente X de la fuerza ejercida por el alambre AD sobre la placa es de 110.3 newtons, determine, inciso A, la tensión en el alambre AD, inciso B, los ángulos θx, θy y θz que forma la fuerza ejercida en A con los ejes coordenados. Bien, después de haber leído el ejercicio, vamos a analizar nuestro diagrama que nos están dando aquí abajo. Si te fijas, yo tengo el eje X, el eje Z, el eje Y. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que a nosotros nos están dando un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Como a nosotros lo único que nos importa por el momento es calcular la tensión que va a haber del punto A al punto D, esta va a ser nuestra fuerza AD o nuestro vector AD. Esa fuerza la vamos a calcular un poco más adelante. Lo que necesitamos ver es lo que nos está ofreciendo ahorita el problema. Como te acabo de mencionar, este es el ángulo que nos están dando. Ahora, ¿qué va a pasar? Nos están dando una proyección en el eje X positivo de 110.3 newtons. ¿Qué va a pasar aquí? Como puedes ver, nos lo están dando con respecto al punto A. Entonces, voy a prolongar las líneas de mi plano XZ, que es donde está descansando nuestro diagrama, y voy a dibujar la otra línea que va a estar prolongando al eje Z, como lo estás viendo en este mismo instante. ¿Qué va a pasar aquí? Como puedes ver, con respecto al punto A, yo voy a tener dos proyecciones. La primera va a estar dada a partir del eje X, pero, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Tú al momento de trazar esta línea, que te estoy trazando ahorita, va a ser paralela al eje X. Por tanto, esta va a ser la componente en X que va a estar en este lado. Y va a tener un ángulo con respecto a Z de 50 grados, como el ángulo que nos están dando aquí, que es muy importante analizar el diagrama. Pero ¿qué va a pasar? Este mismo ángulo nos va a ayudar a calcular la fuerza que va a haber del punto A, que es el que te estoy marcando aquí, al punto O, que es el origen, que es el que te estoy marcando de color verde. Esa distancia nos va a ser
de mucha importancia para poder calcularlo. Si te fijas, yo estoy trabajando en el plano XZ. Ahora, lo que yo recomiendo hacer es trazar este mismo diagrama del eje XZ de manera un poco más clara y fácil de entender para nosotros, como lo estoy teniendo aquí. ¿Qué va a pasar en este caso? Como puedes ver, nos están dando ya que el eje X positivo va a ser el que está aquí, Z positivo es el que está aquí, el punto A está más o menos por aquí. Esto es nada más con fines de visualizar nuestra información que nos están dando. Este va a ser el origen y es como si lo estuviéramos viendo desde la parte superior, como si estuviéramos viéndolo desde arriba. Entonces, el ángulo que nos están dando es este ángulo. Y la componente que vamos a calcular y que también vamos a necesitar es la componente en Z, que es la que está aquí, y la componente en X, que es la que ya nos están dando, que vale 110.3 newtons. Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a trabajar y a usar un poco de trigonometría para poder darle solución al problema. Y como te acabo de mencionar hace un segundo, ese pequeño esquema que estuvimos haciendo, viéndolo desde la parte superior, nos quedaría algo más o menos así, un poco mejor hecho. ¿Qué va a pasar? Como puedes ver, ya están representados nuestros valores que nos están dando en el problema. Lo que vamos a hacer es muy importante. ¿Por qué? Con eso nos va a ayudar a poder tener los datos necesarios para darle solución al inciso B. Pero ahora, lo que nos importa calcular es la componente AD que va a estar proyectada en el eje XZ y la componente en Z. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante funciones trigonométricas, ¿como cuál? Como el seno de teta. Seno de teta va a ser igual a componente en X, que es la que nos están dando, que viene siendo el cateto opuesto al ángulo, entre nuestra fuerza que va a estar siendo ejercida y que está denotada como el vector AD proyectado en el plano XZ. Teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos calcular la magnitud de AD proyectada en XZ. Por lo tanto, vamos a despejar. Nos quedaría lo siguiente. El vector de A a D proyectado en el plano XZ va a ser igual a componente en X entre el seno del ángulo. En ese sentido, si nosotros sustituimos, tendríamos que el vector AD proyectado en XZ va a ser igual a 110.3 newtons, que es la componente en X, que es el valor que nos están dando en el problema, entre el seno de 50 grados. Al hacer estas operaciones, tendríamos como resultado que nuestra proyección del vector AD en el plano XZ va a ser igual a 143.98 newtons. Esto es muy importante. Ahorita vas a ver por qué. Ahora, vamos a calcular la componente en Z, que como te mencioné, ese nos va a ayudar para poder tener el valor de nuestros cosenos directores que nos van a ayudar a tener los ángulos con respecto a cada uno de los ejes del inciso B que nos están pidiendo. Por tanto, aplicando la función coseno, tendríamos que coseno del ángulo θ va a ser igual a componente en z entre el valor que nos acaba de dar de la proyección en el plano XZ de nuestro vector AD. Teniendo en cuenta esto, me va a quedar el despeje de la siguiente manera. Como AD en XZ va a estar dividiendo a la componente en Z, va a pasar al otro lado multiplicando al coseno de θ y nos quedaría lo siguiente. Por tanto, al sustituir los valores tendríamos que componente en Z va a ser igual a 143.98 newtons, que multiplica a ¿qué? Al coseno de 50 grados. Al resolver la operación tendríamos componente en Z va a ser igual a 92.55 newtons. Más adelante le vamos a cambiar el signo a esto por un factor que vamos a tener. Ahorita te explico por qué. Y bien, lo que llevamos al momento es que sabemos que esta es nuestra figura.
pero a nosotros nos importa saber cuánto va a valer la tensión que va a estar siendo dada por el punto A y el punto D de nuestro ejercicio. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Bueno, lo vamos a calcular mediante el triángulo que acaba de aparecer de color rojo. Como sabes, el ángulo que nos están dando con respecto a la vertical es de 30 grados. Y ya nosotros calculamos en el paso anterior la componente que va a ser la proyección en XZ de nuestro vector AD. Teniendo en cuenta esto, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a hacer es usar funciones trigonométricas una vez más con el fin de que nos dé nuestra hipotenusa. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recordando que la distancia del punto A al origen, que viene siendo la proyección en XZ, es igual a 143.98, la componente en X que nos están dando es 110.3 newtons, y la componente en Z es igual a 92.55 newtons. Y que tenemos un ángulo de 30 grados. Así que vamos a aplicar la función seno de 30 grados, que va a ser igual a ¿qué? A la componente que va a estar dada en el plano XZ entre la fuerza que va a estar dada por la hipotenusa del triángulo rojo que está del lado izquierdo de tu pantalla. Entonces, al hacer un breve despeje, tendríamos que nuestra fuerza va a estar dada por la proyección en XZ entre el seno de 30. Sustituyendo los valores tendríamos lo siguiente. Y por consiguiente, al hacer la división, tendríamos que el vector AD, que es la fuerza que nosotros nos pide en el inciso A, vale 287.96 newtons. Hasta el momento vamos todo muy tranquilo, muy fácil, sin tanto despeje ni desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es conocer los ángulos directores de nuestro ejercicio, pero antes vamos a hacer un pequeño cambio a nuestro diagrama. Así que vamos a ello. Vamos a tener que mover un poco nuestro sistema de referencia y nos va a alterar algunos signos que son muy importantes para poder darle solución al inciso B, que como bien sabes, es calcular los ángulos θx, θy y θz que se forman con respecto a los ejes coordenados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover el origen al punto A. Y el punto A será nuestro nuevo origen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea aquí, que va a ser nuestro eje X. Va a estar en la misma posición todos los ejes. Lo único que vamos a hacer es trazar un nuevo plano, pero en el otro espacio donde va a estar en el punto A, como lo estoy haciendo en estos mismos instantes. ¿Va a tener la misma orientación? Sí. Este va a ser el eje Z. Este va a ser el eje X, este va a ser menos Z por consiguiente, y este va a ser el eje menos X. Como puedes ver, el punto A está en la coordenada 0, 0, en el plano XZ, pero va a tener una proyección en X positiva y va a tener otra proyección en Z negativa. Va a estar apuntando hacia afuera, si lo quieres ver, y hacia atrás. En ese sentido, nos va a afectar esa particularmente el eje Z. Como te mencioné antes de comenzar, vamos a tener que cambiarle el signo a nuestra componente en Z. Lo vamos a poner negativo por este motivo. A partir de aquí, nosotros vamos a calcular los ángulos directores de nuestro ejercicio, que va a estar con respecto a X, a Y, que es el eje que está vertical, que lo vamos a trazar de una vez para que no haya confusiones, y también el eje Z. Como puedes ver en este instante, el eje Y, lo único que hice fue trazarlo de modo paralelo a el original. Entonces, este va a ser nuestro nuevo sistema de referencia y con este nos va a ayudar a poder determinar cuál es el ángulo que vamos a tener con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Así que vamos a ello. Entonces, una vez que hicimos el breve cambio, sabemos que nuestra componente en Z va a tener un signo negativo porque está apuntando hacia atrás. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar
la fórmula de teta x va a ser igual a coseno a la menos 1 de la fuerza en x entre la magnitud de mi fuerza. Es decir, la componente en x entre la magnitud que va a tener mi vector. Teniendo en cuenta esto, como puedes ver, nosotros ya tenemos todo lo necesario. Vamos a sustituirlo. Tendríamos lo siguiente: coseno a la menos 1 de 110.3 newtons entre 287.972 newtons, que fue lo que calculamos aquí. Recuerda, algunas calculadoras cuando usas todos los decimales te van a cambiar por décimas o centésimas el resultado, pero no afecta en nada. Al fin y al cabo, con que tú consideres las unidades, van a salirte los resultados correctamente. En el libro manejan el vector AD con una magnitud de 288 newtons. Entonces, decimales más, decimales menos, no te van a afectar mucho. Va a variar, pero no es tan importante que varíe esa cantidad. Y bueno, al hacer la operación, tendríamos que el ángulo con respecto al eje X va a ser igual a 67.47 grados. El ángulo de teta y ya nos lo están dando porque es el ángulo que va a estar dado con respecto a la vertical. En ese sentido ya sabemos que teta y va a valer 30 grados. Y por último vamos a calcular teta z, que vamos a aplicar la misma fórmula solo que en función de z. Y como puedes ver, el ángulo nos quedaría de 108.74 grados. Y con esto ya terminamos de resolver el ejercicio 2.73. Espero haberte ayudado con tu estudio. Recuerda, estamos viendo componentes rectangulares de un vector en R3 y es el curso de estática de tu canal Trascender. Espero que te haya ayudado y recuerda, todo lo difícil se vuelve fácil cuando le dedicas tiempo y esfuerzo. Así que un saludo y mucho éxito.